Amén, amén. Bendito sea el Dios de misericordia que nos ha dado la oportunidad. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Vinieron todos, ¿verdad? Bien, nos vamos a poner de pie y darle gracias al Señor por permitirnos estar reunidos acá, recibir su palabra, sabiendo que somos necesitados de esta palabra. Somos necesitados de ser alimentados del pan de vida, del pan que descendió del cielo, el verbo que se hizo carne, Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias en esta hora, porque nos has permitido, Dios, encaminar nuestros pasos, y ahora nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra y dando la fe para que esta palabra revelada a nuestro corazón nos permita ser transformados conforme a la imagen tuya. Hemos sido predestinados para ser benditos, Señor, y te agradecemos porque tenemos el privilegio de servirte. Te damos gracias por todos los que estamos acá, y esta palabra será multiplicada en la obediencia de mis hermanos con todos aquellos que le rodean. En el nombre bendito de Cristo declaramos, mi Dios, que hoy tu palabra habilita, Señor, la vida de mis hermanos para poder ser siervos aprobados, que usan bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús declaro, mi Dios, que así será. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y por su misericordia hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y dice la Escritura que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay un propósito: anunciar sus virtudes. Y el día de hoy el Señor nos hablaba en el ayuno al respecto de la importancia del discipulado. El discípulo del Señor tiene que aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Así nos hablaba, hay que renunciar a muchas cosas. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque siempre he testificado, no nos ponemos de acuerdo ni con las hermanas que profetizan, ni con los siervos que enseñan en el ayuno, como el hermano Kenneth que enseñó hoy en la mañana. Él habló del discipulado y yo también voy a hablar sobre el privilegio de ser discípulo de Cristo. Amén. El tema de hoy se llama despertando del sueño para ser verdaderos discípulos de Cristo. Y es que, amados hermanos, la palabra nos enseña en forma clara y objetiva que el Señor Jesús dejó un ordenamiento. Él dejó estipulado a los discípulos que él había preparado durante 3 años, les ordenó que fueran e hicieran discípulos. Puede levantar su mano y decir conmigo: el Señor ordenó hacer discípulos. Y esa es la ordenanza que hoy tiene que tomar vigencia en el corazón de todos nosotros. Es un reto en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan lleno de muchos distractores, que tengamos el tiempo para dejarnos discipular por el Señor. Pero nunca tenemos que decir que es imposible que no tengamos tiempo para dejarnos discipular por el Señor. Pero para que podamos aprender a la luz de la palabra y seamos habilitados por el Espíritu Santo en esta hora para poder tomar el reto de ser discípulos del Señor. Porque usted y yo no estamos aquí llamados a oír a los hombres, sino tenemos que aprender a oír al Señor. Amén. El Señor sigue hablando, y esa palabra que tiene usted entre sus manos, su Biblia, hermano, es la palabra de Dios, y es la palabra que le va a enseñar, que le va a convencer, que le va a corregir y que le va a instruir en todo tiempo. Amén.
Esa palabra nos habla. Entonces voy a empezar, quiero que me preste un poquito de atención, por favor. Quiero que vamos a ver a la luz de la palabra que Jesús, cuando empezó a anunciar que el reino de los cielos había llegado, Él escogió a un grupo de hombres con diferentes caracteres, diferentes perfiles, diferentes ocupaciones. Y Él llamó a 12 hombres. Y estos 12 hombres se convirtió el primer grupo de discipulado que el Señor tuvo para dejarle el legado del reino. Esos discípulos fueron preparados por el Señor, pero yo quiero que usted tenga en su corazón lo que le voy a describir en esta hora. Este grupo de hombres siguieron a Jesús por todas partes y ellos eran enseñados. Ellos aprovechaban el tiempo cuando enseñaba a las multitudes y enseñaba después en forma particular a los 12. Pero hay un común denominador de estos hombres que aceptaron el llamado de Jesús, como usted aceptó el llamado de Jesús. Ellos como hombres no conocían cómo se iba a manifestar la justicia de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Ellos no tenían muy clara la profundidad del reino de Dios. Ellos estaban oyendo que su maestro hablaba del reino, pero no tenían la claridad de la profundidad del reino de los cielos. Tampoco quedaba muy claro para ellos que Él era el ungido de Jehová, el Mesías. Porque en cierto momento, cuando fueron llamados, uno de ellos se atrevió a decir: saldrá cosa buena de Nazaret, dijo en un momento determinado Bartolomé. Entonces no tenían seguridad que Él era el Mesías, pero ellos empezaron a seguirlo. Tampoco tenían claro, después de ciertas enseñanzas, que Jesús tenía que padecer mucho en manos de los religiosos de ese tiempo. No tenían en claro que Él tenía que morir como un criminal, como un maldito, porque dice la palabra: maldito es todo aquel que muere en una cruz. Tampoco tenían claro si el Mesías iba a resucitar. Y se lo digo en el contexto que usted conoce la palabra, que la Escritura nos da la confirmación de que ellos dudaron de todo lo que yo les estoy hablando. Todavía no tenían claro las recompensas de haberlo dejado todo. No tenían claro qué es lo que iba a recibir después de esta vida. Pero seguían a Jesús. Y Jesús todavía en el discipulado que tenía de ellos les decía: muchas cosas no van a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, lo van a entender. Y mire qué gran ventaja tenemos nosotros, que todos hemos recibido al Espíritu Santo. Yo no sé si le da gloria a Dios. Amén. Entonces, Jesús le decía a ellos: cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Él les dijo: Él les dará a conocer todo lo que oyere en el cielo, y les dará a conocer todo lo que está por venir. Él les enseñará todo. Por eso la unción del Espíritu Santo no es una emoción, sino la convicción de seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero quiero recalcarle para lo que el Señor me regalaba, en lo que vamos a compartir en esta hora. Él escogió 12. ¿Y cuántas veces hemos oído, y los que tienen más tiempo de estar en la iglesia saben que el número 12 es un número de autoridad de Dios, un número de gobierno de Dios? Y entonces Jesús estaba enseñando que todo discipulado, todo aquel que quiera ser discípulo, tiene que reconocer el gobierno de Dios, tiene que reconocer la autoridad de Dios. No puede nadie llamarse discípulo si no reconoce la autoridad de Dios y el gobierno de Dios.
No podemos decir que hemos venido de las tinieblas a su reino admirable si no reconocemos la autoridad del reino. Amén. Entonces es bien importante que podamos entender que la Escritura nos estaba hablando que cuando el Señor llamó a los 12, nos deja un mensaje claro, conciso y objetivo. Usted y yo no estamos siguiendo, normativas de hombres, no estamos siguiendo disciplina de hombres. Estamos reconociendo un señorío, y es el único señorío, el de Jesucristo, a quien le damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a Él. Todo lo que hacemos en esta casa es para rendirle honor a aquel que nos libró de la esclavitud del pecado y nos trajo a su reino admirable. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios en esta hora. Amén. Todo discípulo de Cristo tiene que reconocer el gobierno y la autoridad de Dios. Y por eso nosotros, los que estamos en eminencia, nosotros que estamos acá en este privilegio, tenemos que valorar y hacer buen uso de la autoridad que el Señor nos ha delegado, porque el Señor nos pedirá cuentas a nosotros. Y a su vez yo le hablo como pastor de esta iglesia, y le hablo también a los líderes de esta iglesia, porque nuestra autoridad tiene que ser manifestada en el orden de Dios. Amén. Bueno, pero también hay otra característica de que ese discipulado, había un hombre que usted ya conoce, un hombre en el cual se manifiesta podríamos decir a los ojos naturales, el resquebrajamiento del discipulado del Señor. Y ese hombre es Judas. Jesús, hablando de Judas, deja un testimonio para nuestros corazones en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice la palabra en forma clara que Judas fue llamado el hijo de perdición. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo número 17, verso número 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, en el discipulado del Señor hubo un hombre que ya venía, hermanos, de acuerdo a la profecía, para ser el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4 y 6. Y aquí es en donde el Espíritu Santo nos tiene que ministrar para mantenernos fortalecidos en nuestro caminar como discípulos, y la habilitación para ser discípulos del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué peculiar discípulo tenía el Señor Jesús. Tenía un hombre que al final de los tiempos el Señor dijo: de los que me diste, ninguno se perdió, solo uno, el hijo de perdición. Y ese uno que estaba ahí, hermano, andaba siempre murmurando, aunque la Escritura nos anota solamente un pasaje donde murmura sobre que ese perfume se hubiese vendido teniendo mejor destino que para el Señor, que fuera destinado para repartirlo a los pobres. Ponga atención a esto. Pero dice la palabra que este discípulo era el tesorero y era ladrón.
¿Por qué el Señor nos enseña en esta hora? ¿Por qué no escogió 12 y los 12 no le fallaban? Pero usted ha leído con sus propios ojos y se recibió en su propio corazón. Era para que la Escritura se cumpliera. Tenía que haber un ejemplo y un testimonio para nosotros que estamos acá, llamados a ejercer un discipulado. En el orden del discipulado, no todo va a ser perfecto. Algo va a suceder, pero Dios está ministrando nuestro corazón para que lo perfecto del Señor esté en cada uno de nosotros y que ninguno de nosotros, hermano, sea destinado para ser obstáculo y resquebrajamiento de un discipulado. No sé si me estoy explicando. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 41:9. El rey David, el salmista David, habló proféticamente sobre Judas. En el Salmo 41, verso 9 dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Entonces, había un discípulo que se iba a poner en contra del Señor. Y usted ya vio que murmuraba antes de negarlo, murmuró sobre el destino de ese perfume. Y hermanos, cuando estamos en una relación en grupo, siempre tenemos que estar preparados porque alguien va a querer socavar el discipulado del Señor. Cuando yo predico a esta congregación, a esta asamblea, este es mi discipulado general. Amén. Por eso qué importante es que poco a poco estemos empezando los discipulados. Pero a nadie se le impone absolutamente nada, sino voluntariamente tenemos que accionar en cumplir lo que el Señor dijo, porque esta iglesia no va a estar conformada con oyentes, sino que Dios quiere que esta iglesia esté confirmada con verdaderos discípulos de Cristo. Que hagan, que hablen y que piensen como Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Yo no oí muchos amenes. Pero volviendo, hermano, a lo que el Señor me enseñaba. Jesús tenía un discipulado entonces con personas que no tenían muy claro lo que estaba enseñando Jesús. Tal vez en esta hora alguien me está escuchando y no tiene muy claro todo, pero el Señor le dice: hoy envío mi espíritu con una revelación para que puedas asumir tu responsabilidad como discípulo. Y ellos no tenían claro, pero ahí iban. Lo que está claro es que había uno, y ese uno nos muestra el Señor para este tiempo, que siempre van a haber estorbos en el discipulado. El Señor tenía el discipulado de los 12 y tenía el discipulado íntimo de 3 siervos, que eran Juan, Jacobo su hermano y Pedro. Cuando Jesús quería estar en intimidad, los tomaba a ellos. Estos 3 discípulos acompañaron a Jesús a la casa de Jairo y vieron el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Ellos 3 fueron también y acompañaron a Jesús al monte de la transfiguración. Se fueron con él y vieron la gloria de Dios cuando algo sucedió en el monte de la transfiguración. En ese monte sucedió un milagro, algo maravilloso. Jesús fue transformado en esa manifestación de luz gloriosa. Y dice la palabra que juntamente con Jesús apareció Elías y apareció Moisés. Y estos 2 hombres, héroes de la fe del Antiguo Testamento, aparecieron con Jesús. Y oiga, ellos se quedaron sorprendidos por esa manifestación de la gloria de Dios, que no querían bajar. Aún Pedro dijo: hagamos 3 enramadas para que nos quedemos acá. Y él dijo: es necesario que baje, es necesario que vaya a la ciudad. Y entonces la gloria de Dios se manifestó ahí. Ellos eran testimonio. No estuvieron los demás, solamente 3. También ellos fueron, hermano, a orar juntamente con Jesús al monte de los olivos, al Getsemaní.
al momento cumbre, donde ya estaba feneciendo el trabajo ministerial de Jesús, ellos lo acompañaron. Después de la cena de Pascua, donde se instituyó la cena del Señor, ellos tres fueron escogidos para ir con Jesús. Ahora yo quiero que usted vaya dejando en su corazón esto. Entonces había un discipulado que tenía una característica. Había uno que iba a estorbar, pero todo se cumplió conforme a la Escritura. Lo traicionó. Esto quiere decir, hermano amado, que usted hoy es parte de esta asamblea, que nada ni nadie le estorbe en su discipulado. Cuando usted se acerca a un discipulado más íntimo, donde nos reunimos tal vez 10 o 12 personas, hermanos, usted tiene que tener comunión con el Señor para que su discipulado jamás se desintegre, jamás se desanime. Usted y yo, ninguno de nosotros estamos llamados a desanimarnos en el reto de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Cordero por donde Él quiera que vaya. Amén. Hermanos, nuestro discipulado no es por cierto tiempo. Nuestro discipulado es hasta el día que el Señor venga. Amén. Usted está en un discipulado hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo que yo quiero enfocarme en esta hora, usted que está aceptando el reto. Juan, Jacobo y Pedro aceptaron el reto de ir con Jesús. Pero les dijo algo importante. Y eso importante que les dijo cuando ellos no entendían lo que estaba por venir. Jesús sabía lo que ya estaba por venir. Ya sabía que quedaban pocas horas, que cuando Él terminara de orar, Judas iba a cumplir su propósito en esta vida. Lo iba a entregar porque ya había aceptado el soborno para venderlo. Ya sabía lo que le esperaba a Jesús, pero los discípulos no sabían la trascendencia de lo que estaba por venir. Faltaban pocas horas que se cumpliera lo que el Señor había dicho, que era necesario poner su vida por todos nosotros y derramar su sangre por todos nosotros. Estaba a punto de manifestarse la obra maravillosa de la salvación de toda la humanidad, y ellos no estaban sensibles a esa percepción. Y en esta hora yo le digo, muchos pueden ir a la iglesia, muchos pueden oír mensajes, pero no están sensibles a lo que el Señor los está llamando, porque el Señor los escogió para que puedan anunciar esa obra de justicia cumplida en la persona de Jesucristo. No estamos haciendo adeptos de ninguna denominación, no hacemos adeptos de ningún hombre, estamos haciendo discípulos para el Señor, para aquel que nos ha amado y ha manifestado su amor, salvándonos, perdonando nuestros pecados y librándonos de toda iniquidad. Entonces esta parte, ya les dije que el Señor nos enseña a través de Judas que nada le estorbe su discipulado. Ninguna murmuración, ningún engaño, ninguna mentira, ninguna traición tiene que estorbar su discipulado íntimo de usted con el Señor. Amén. Y si usted todavía no ha tomado el reto del discipulado, quiero compartirle lo que Jesús les dijo a estos hombres que ya habían aceptado el reto, pero algo había sucedido. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Usted sabe que Jesús fue a orar y aquellos discípulos escogidos, los tres, se quedaron dormidos. Una y otra vez. Mateo capítulo 26, verso 41. La Escritura dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por favor, para que participe conmigo, puede levantar por favor su mano conmigo y decir: hoy el Señor me habla para que yo esté velando y orando en todo tiempo, para no entrar en tentación y sea estorbado mi discipulado al Señor.
Hermanos, ahora yo quiero que usted por el Espíritu pueda darse cuenta que el Señor pone a la vista de nosotros que hay una parte de nuestro ser, nuestro espíritu, que ya está habilitado porque ya no estamos muertos. Dice la Escritura que usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero dice la palabra que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y esta verdad que ya estamos vivos, ya no estamos muertos en pecados. Pero el Señor está diciendo en esta hora que su espíritu ya está dispuesto, pero algo perjudica el llamado que el Señor ha hecho con claridad. La carne no está dispuesta. Y lo dice Jesús porque los discípulos ya habían recorrido buen trecho, estaba en la parte final el ministerio de Jesús, pero fueron débiles a la carne y se durmieron. Y esto, hermanos, hoy el Señor nos quiere hablar. Muchos han nacido de nuevo, muchos han empezado, pero se han dormido. Se han dormido y no han visto lo trascendental de poder servirle al Señor. Se han dormido y no son sensibles a lo que está por venir. Los discípulos, estos tres que hoy estamos tomando de ejemplo, se durmieron y no sabían lo que estaba por venir en ciertas horas. Y muchos, oyendo el evangelio, están dormidos y no entienden que el tiempo es corto. Estamos a poco tiempo que el Señor se ha de manifestar con gloria viniendo por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar velando y orando, siendo sobria. La Biblia nos habla claramente que las señales se están dando en este tiempo, pero muchos se han dormido, me decía el Señor a mi corazón. Y entonces viene la tentación, la carne, la concupiscencia de nuestra carne es la que está obstaculizando. Y la carne dice: yo pienso, yo creo que faltan todavía ciertas condiciones para que yo pueda servir. Todavía no tengo el tiempo suficiente. Todavía tengo que dejar esto. Cuando usted lea en la Escritura todo lo que el Señor Jesús pidió como condiciones del discipulado, nos damos cuenta que los argumentos muchas veces los ponemos nosotros o lo imponemos nosotros en nuestra propia vida sin darnos cuenta, porque nuestra carne no ha sido vencida totalmente. Y cuando la carne no es vencida totalmente, el diablo lo aprovecha para hacer uso de la debilidad de la carne de muchos oyentes del evangelio. Jesús está hablando en esta hora y dice que tenemos que velar y tenemos que orar para no entrar en tentación y hacer las obras de la carne, porque la carne es débil todavía, porque el espíritu todavía no se ha fortalecido para vencer la carne. Y sigue diciendo la palabra. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5, verso 14. Ese peligro que hoy existe entre los cristianos es que no están disponiendo su vida para ser transformados conforme al modelo de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 14. La palabra del Señor dice claramente acá: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces démonos cuenta que acá la palabra nos habla de una manera clara que aquí hay un entorno espiritual. Aquí hay dos tipos de personas o dos grupos de personas: los muertos y los que duermen. Amén. Porque el que no ha dado su paso de fe para servir, pueden estar durmiendo. Y el Señor está hablando claramente que en este tiempo nosotros tenemos que estar despiertos.
Porque estamos en el peligro de estar vivos, pero dormidos entre los muertos. Y si usted lee conmigo un poquito más abajo, dice la palabra, en el verso número 15, dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces la palabra nos habla directamente hoy a los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos habla de una manera bien directa y nos está despertando en esta hora, porque usted tiene que ser discípulo de Cristo. Usted tiene que ser discípulo de Cristo. Amén. Entonces dice la palabra que nosotros miremos con diligencia, miremos con prontitud, miremos con capacidad efectiva de poder reaccionar, para no andar como necios, sino como sabios, porque aquel que dice Jesucristo es mi Señor, no tiene que estar oyendo el Evangelio, tiene que estar viviendo en el Evangelio, porque a eso lo llamó el Señor. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios en esta hora. Hermanos, la palabra nos habla con una forma clara. Yo no puedo venir aquí a predicar si yo ya empecé a hacer algo en el Evangelio, si estoy viviendo lo que estoy predicando. Cuando el amado hermano Kenneth hablaba de que aquellos hombres tuvieron que dejar algo por el llamamiento, yo puedo decir, yo dejé una comodidad, hermano, para venirle a servir al Señor. Los que me conocen lo saben que así es. Pero no lo estoy diciendo para vanagloriarme ni para quejarme, sino lo digo para honrar y glorificar al nombre precioso del Señor que me perdonó. Amén. Es el tiempo que usted pueda hoy despertar. Es el tiempo que el Señor quiere que usted pueda asumir la responsabilidad, porque tiene que ver con diligencia cómo está caminando. Verso número 17. Dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Yo no sé si le da gloria a Dios en esta hora. El Señor nos está hablando en forma clara y dice que ya no seamos insensatos. El que se ha dormido y no ha aceptado el llamado es un insensato. Hermanos, palabra dura es esta. Hermano, Dios al que ama disciplina. Y yo como su pastor hoy estoy predicando para que usted pueda creerle a Dios. No me crea a mí, créale a Dios, que Dios fue el que lo escogió. Amén. Amén. Bueno, entonces hay cosas que el Señor me pone a hablar en esta hora. Dice la palabra entonces que tenemos que despertar. Entonces le hablé en forma clara. Usted no se tiene que quejar porque algo sucedió en la iglesia, porque algo sucedió en el discipulado. Usted está recibiendo el mensaje que el mismo Señor tuvo un ladrón entre los 12. Tuvo alguien que estuvo murmurando, alguien que estuvo fastidiando en el desarrollo del ministerio de Jesús, hasta traicionarlo. Usted no tiene pretexto de absolutamente nada. Usted tiene hoy el privilegio de recibir el llamado del Señor y seguirle por donde quiera. Amén. Amén. Ahora, mire. Amén. Dele gloria al Señor. La palabra nos habla y nos dice que usted y yo tenemos que estar en esa vigilancia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Me está prestando atención? ¿Puede leer usted juntamente conmigo?
mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Lo puede leer conmigo? Dígalo conmigo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Queridos hermanos, ahora, el despertar para ser discípulo del Señor tiene un propósito. El Señor viene por una iglesia que ha aprendido a aplicarse a lo que dice la palabra. Mirad que el tiempo se acerca. Sed sobrios y orad. Porque el Señor quiere, por favor vamos a leer, vaya conmigo a 1 de Juan capítulo número 2. Primera de Juan capítulo 2 verso número 6. Amén. ¿Ya está conmigo? Dice la palabra: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cuál es el propósito de que hoy despertemos para tomar el reto del discipulado? Porque no estamos llamados a estar dormidos entre los muertos, sino poder aprender a la luz de la palabra, en la comunión de la palabra, de venir a nuestra oración, a nuestro tiempo de ayuno, no porque vamos a venir por religiosidad, sino venimos al tiempo del ayuno, venimos a la predicación, porque anhelamos ser transformados a la imagen de Él, y que se cumpla lo que dice la Escritura: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, no hay vuelta de hoja. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios en esta hora. El Señor viene por una iglesia que aprendió a andar como Él anduvo. Qué tremendo, dice usted, ¿verdad? Pero usted y yo debemos de andar como Él anduvo. Y se lo digo con todo amor: todos tenemos que creer esta palabra. Porque el Señor ya viene pronto, el tiempo se acerca. Y el Señor viene por una iglesia que ha aprendido a aprovechar bien el tiempo para andar sabiamente en estos años que quedan. Decía el pastor Julio: yo tengo hijos y tengo nietos. Yo también tengo hijos, tengo nietos. Qué difícil es llevar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero bendito sea Dios, todavía están en el redil. Pero tienen que seguir aprendiendo cada día. ¿Y qué hay de aquellos que no están en el redil en esta hora? Hermanos, estamos creyendo la verdad del Evangelio, que el tiempo está corto y se acerca, y el Señor viene por una iglesia, y los que no estemos preparados, ¿qué pasará? ¿O es información solamente? Por eso cuidemos nuestra salvación. Y una palabra profética decía claramente: el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo no sé si todavía estamos acá. Entonces, hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Yo a ninguno voy a obligar que sirva, pero bendito sea Dios que cuando terminó el ayuno, un matrimonio me dijo: pastor, hemos decidido servir en esta casa. Aleluya, yo le doy gloria a Dios, porque no fue imposición de voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios reconocida. Amén. Ahora, entonces, hermanos, vemos claramente acá que la Biblia nos enseña a que seamos sobrios. Entonces quiere decir que el hombre que está sobrio no va a tropezar por ninguna confusión que el enemigo quiera meterle, por ninguna trampa, ningún lazo que el enemigo quiera poner. Por eso en nuestro caminar tenemos que ser sobrios. Tengan cuidado, porque el enemigo está atacando. El ministro de alabanza decía: hay que tener cuidado de las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Dice la palabra que una sola mosca hace heder el perfume de gran precio. El grato perfume se echa a perder
por una mosca. Su vida como discípulo del Señor, su vida como siervo del Señor, no tiene que ser estorbado por ninguna mosca, ninguna zorra, por nada, por ninguna murmuración. Usted tiene que mantenerse vigente porque tiene puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero vea algo tremendo que nos enseña la palabra. Ahí siempre en 1 de Pedro capítulo 4, y esto es lo que el Señor nos hablaba en el ayuno también. ¿Ya está conmigo? 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Oiga, Él padeció en la carne. Él sufrió todo por amor al Padre y por amor a nosotros. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora tome el rema que el Señor quiere que usted tenga en su corazón. Si Cristo padeció en la carne para destruir el cuerpo de pecado, para terminar con el pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros, y Él siendo perfecto se hizo pecado para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Dice la palabra que nosotros nos tenemos que armar de este pensamiento. Nuestra forma de pensar debe de ser: Señor, si ha venido algún padecimiento en mi carne, si ha venido una enfermedad, si ha venido alguna situación económica difícil en mi vida, no me tengo que quejar por ese tiempo de escasez, no me tengo que quejar por esta enfermedad, no me tengo que quejar, sino sé, Señor, que esto es para que seas glorificado tú en mi vida, porque yo estoy venciendo el pecado que me asola, el pecado que me persigue en mi carne. Yo seré hoy probado, tratado para vivir conforme a la voluntad tuya. Yo no sé si me estoy explicando en esta hora. Amén. Entonces hay cosas que vienen, hermanos, porque el Señor sabe que usted y yo estamos siendo formados como discípulos. Por eso usted tiene el privilegio de decir en un momento determinado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero volviendo, entonces yo sé que hay hermanos con diferentes pruebas y tribulaciones, pero hermano, por favor, ármese de este pensamiento: Jesús padeció por nosotros y nosotros vamos a padecer juntamente con Él. Romanos capítulo 13, verso 11 al 12. Y la parte medular es que estemos despiertos ante el momento que estamos viviendo. Romanos 13, verso 11 al 12. Y esto conociendo el tiempo. ¿Se recuerda? Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Me detengo en esto, por favor, me detengo en esto, preste atención. Dice la palabra de forma clara que debemos de conocer el tiempo, pero el que está dormido no conoce el tiempo. Le pongo una analogía. Hermanos, cuando estamos bien dormidos, aquí en la costa nos pasa una situación. Le voy a hablar de dos fenómenos naturales. Tipo 2 de la mañana, cuando el sueño está más profundo. Usted se acostó con calor, corrió las cortinas, abrió las ventanas y está queriendo que entre un poquito de aire, ¿sí? Y con dificultad se durmió. Pero le sorprende una gran lluvia a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Tiene ganas de levantarse para cerrar las ventanas, porque si no se le inunda su habitación. ¿Nos ha pasado a todos? O puede ser que sea tan cargado el sueño que no sienta. Pero volviendo al ejemplo que despertó, hermanos, no haya ni qué hacer.
sintió, pero no tiene ánimo de levantarse y no sabe cómo cerrar las ventanas. Y conociendo su casa, conociendo sus ventanas. O cuando usted está profundamente dormido y a las 3:33 siente que le sacuden la cama y las paredes, no sabe ni a dónde ir. Le sorprende un gran temblorón, un terremoto. Y todos agarran despavoridos y se levantan, ya no saben. Por eso ahí circularon un montón de memes con aquel terremoto, aquel temblor que nos sorprendió, ¿verdad? Unos con una chancleta de un color y de otro, y hermanos y otros en ropa interior salieron. Usted se ríe. Pero espiritualmente, hermanos, no hay personas que están conscientes de la realidad. El tiempo no lo están discerniendo. Están tan profundamente dormidos que no miran que el tiempo se acerca. Y por eso este es un llamado. Discipuladores que están en esta hora, tenemos que reempezar con los discipulados. Amén. Y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces habla de la manifestación de Jesús, habla de la parucía, habla de la venida de Jesús, que vendrá por una iglesia que vivió como Él vivió en ese tiempo. Amén. Y entonces ahora la conciencia es: ¿estaremos preparados para ser levantados? La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermanos, no pierda la oportunidad de poder servirle al Señor. No pierda la oportunidad de ser discípulo del Señor. No ponga excusas. Es tiempo que se despierte, porque conoce el sueño. Por eso, conoce que es tiempo de levantarse del sueño. Y es el tiempo de ver nuestra salvación más cercana del día que creímos. Es el tiempo de asumir con responsabilidad el llamado que tenemos. Yo quiero invitarlo en esta hora, por favor, que se ponga de pie, que podamos creer que el Señor nos habla claramente. El fin de todas las cosas está cercano. Aprendamos a ser sobrios y velemos en oración en este tiempo. Que podamos reconocer que no es el hombre que nos está llamando, es aquel que nos llama por su amor, por su misericordia. Es aquel que nos escogió. Es aquel que nos dice: me compadezco de todas sus debilidades, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó, porque su espíritu estaba fortalecido. Él como hombre tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo tentaciones. Dice la palabra que el diablo lo estuvo tentando, y por cierto tiempo lo dejó, y después volvía el diablo. Y precisamente en el Getsemaní el enemigo se apareció, porque cuando él dijo: Señor, si es posible que pase esta copa delante de mí, pero dijo: no se haga mi voluntad. Había una lucha espiritual de su carne que el diablo quiso haber aprovechado, pero él no le dio oportunidad. Cierre sus ojos, por favor. Yo no sé cómo está su corazón, pero hoy el Señor quiere que usted salga convencido que el fin de todas las cosas se acerca. Y el Señor le está diciendo: sed sobrio. Y la sobriedad la vamos a encontrar en la intimidad con Dios, aprendiendo a orar en el Espíritu, aprendiendo a humillar nuestro corazón y a no poner excusas sobre nuestro alejamiento o de ver nuestro llamado que pasa enfrente de nosotros, sino que hoy el Señor quiere que usted pueda tener esa actitud de actuar sabiamente y redimir el tiempo para decir: Señor, yo me quiero dejar discipular.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, mi Dios, por todos los que estamos aquí reunidos en esta hora. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces lo más íntimo, conoces nuestras debilidades. Señor, en esta hora estamos reconociendo que necesitamos recibir de ti la palabra que nos habilita, y hoy la hemos recibido. Señor, venimos declarando en el nombre bendito de Cristo, Señor, que nuestras vidas tienen un propósito. Nuestras vidas son escogidas por ti. Y así como llamaste a los 12, yo sé que nos has llamado a todos. Tú nos has escogido. Dios quiere hoy que usted pueda reaccionar y decir en el Espíritu: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, mi vida te pertenece, yo soy tuyo. Y ha creído siempre en mí, y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, y yo creo en tu palabra, y creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Y yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, Levantarás. Tú me levantarás, oh Dios. Yo sé que todos ustedes creen en las promesas del Señor y que Él hoy con amor lo ha levantado y le ha dicho: sígueme. Yo te he escogido para que me sirvas. Ya no pongas excusas, no pongas obstáculos. Mío eres, dice el Señor. Yo te escogí, te llamé por nombre, te he levantado, dice el Señor, y te he despojado de tus ropas de inmundicia, y he ordenado que sobre ti estén ropas de gala, dice el Señor. Y me servirás e irás donde yo te dijere, dice el Señor, y harás lo que yo te mande hacer, y vas a hablar con las palabras que yo ponga en tu boca, dice el Señor. Es tiempo que creamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de creer
que tienes el poder, hermano, para vencer todos los obstáculos. Es el tiempo de reaccionar, porque el tiempo es corto. Es el tiempo de accionar en el Señor. Levante sus manos si usted recibe esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Que la palabra que tú me regalaste sea una palabra que los haya habilitado para ser verdaderos discípulos. Sé que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero hemos clamado al dueño de la mies que envíe obreros. Y así uno a uno se han ido sumando, y usted es uno de ellos. Y lo primero que va a hacer es anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que su vida es útil en el reino. Su vida es escogida y preciosa a los ojos del Señor. Lo bendigo y declaro victoria, y declaro que toda esta semana será una semana de mucha bendición para usted. Una vida de testimonio, porque el Señor le guardará en todo tiempo. Lo bendigo en el nombre bendito de Cristo. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Gracias, Señor. Gracias damos al Dios de gloria por su palabra que